Durante muchos años fui un adicto a los videojuegos y a las películas del mundo. Absorbido por ese panorama, día tras día jugaba más de 15 horas diarias y junto a películas de Hollywood que miraba, mi mente era entenebrecida cada vez más por las profundidades de la oscuridad mundanal. Los días pasaban y yo seguía durmiendo, con una felicidad que no era la real, con una felicidad falsa, que duraba pequeños fragmentos de la vida y que perduraba poco tiempo. El mundo se consumía a mi alrededor, y yo estaba sumido en una fantasía que me alejaba de la realidad, que me alejaba de todo lo exterior que estaba ocurriendo y del gran conflicto que estaba a punto de estallar. Hasta que un día, un video cambió mi vida. Yo era un adventista del séptimo día desde nacimiento, pero como la gran mayoría de ese entonces, me encontraba durmiendo. Iba diariamente con mi familia a la iglesia, por una simple obligación, sin creer realmente que existía un Dios. Desde mi nacimiento, tuve grandes problemas, por los cuales tuve que ser operado en varias ocasiones. Muchas veces en las noches dejaba de respirar y tenía que ser despertado por mi madre y mi padre, que cuidaban diariamente de mí. Yo era un chico débil, que se enfermaba casi todas las semanas, pero tenía un Dios todopoderoso que cuidaba siempre de mí, y que no permitió que pereciera en ese entonces. Después de cierta edad, de manera increíble y milagrosa, comencé a mejorar y fortalecerme de manera notable. Aún recuerdo que toda mi infancia estuvo impregnada por películas de Disney, videojuegos y cosas varias. Pero también recuerdo que, en diversas ocasiones, también leía pequeños fragmentos de la Biblia y veía películas de la segunda llegada de Cristo, lo cual, sin razón aparente, me causaban gran alegría y lloraba de la felicidad en el momento que acontecía la llegada y todo este mundo de maldad y sufrimiento terminaba. Hoy en día logro entender por qué ese sentimiento surgía de esa manera. Los años pasaron y mi vida continuó de manera normal. En algunas ocasiones ocurrían cosas impresionantes en mi vida, milagros que no se podían entender en ese entonces, pero que simplemente ocurrían y nos sacaban de aprietos diariamente a mí y a mi familia. A pesar de ello, el día a día en este mundo causaba que esos momentos los olvidara y repercutían en que la mente se sumerja nuevamente en las actividades mundanales. Hasta que, a la edad de 19, Dios utilizó a mi madre como instrumento para mostrarme ese video. Desde ese entonces, mi perspectiva acerca de todo cambió radicalmente. Llegué a entender que lo que estuve cometiendo todo este tiempo no estaba bien y que debía de tomar una decisión. A partir de ese momento, por un periodo de 3 años hasta la actualidad, leí y aprendí, siendo constantemente guiado por el Espíritu Santo. Aprendí a dejar atrás todo lo que me hacía daño, lo que causaba que siguiera en un pozo somnoliento sin fondo. Fervientemente creo y sé que sin Dios, sin su fuerza y compañía en todo este tiempo, nada de esto hubiese sido posible. Tuve mis batallas y caídas, y aún hoy en día las sigo teniendo. Pero Dios venció en todo momento, levantándome con su diestra y diciéndome: no temas, yo te ayudo. Aprendí que no solo son mis batallas, sino que son las de Él también, y reposé en su regazo, dejando mis pesadas cargas sobre Él, y ansío su inminente regreso por las nubes de los cielos para buscar a su pueblo escogido. En el momento que mi vida cambió, el velo de oscuridad que tapaba mi visión comenzó a abrirse y a dar sus pequeños haces de luz. Desde ese entonces, comencé a entender cosas que nunca había comprendido antes. Poco a poco, Dios me fue guiando e instruyendo, que hasta en los pequeños detalles de la vida y cosas que hacemos o vemos diariamente, hay maldad introducida por Satanás. Pecados de los que probablemente no nos damos cuenta que cometemos. Pero el mundo fue llevado desde su comienzo hasta hoy en día para que el humano cometa pecados sin saberlo. Hasta en nuestras frases diarias insultamos el nombre de Dios en vano sin saberlo. Pero eso sería otro tema para otro video. Lo que más me impactó en ese entonces fue un video que vi de un siervo de Dios en el cual, siendo guiado por el Espíritu Santo, mostró evidencias bíblicas de la similitud entre las películas de Hollywood y la Biblia. En ese momento quedé totalmente impactado por la realidad revelada, de la cual estuve todo este tiempo en ignorancia.
La increíble similitud entre esas películas y la Biblia era impresionante. Desde ese entonces comprendí que Satanás tiene un libro alternativo a la Biblia, un libro en el cual presenta la verdad pero velada por la mentira. Sabemos perfectamente que Satanás es el maestro del engaño y en el transcurso de la humanidad ha estado engañando a todo el mundo de diferentes maneras, tanto en la música como en los lujos mundanales, películas, videojuegos, etc. Su habilidad se perfecciona al pasar los años y cada vez con mayor audacia hace caer al mundo bajo sus engaños. Tengo un texto de mi escritora favorita y fiel sierva de Dios llamada Lena G. de White que avala esta palabra. Recuerden que Satanás ha descendido con gran poder para tomar posesión de las mentes y tenerlas cautivas bajo su dominio. Ninguno de los dos puede hacer nada aceptable para Dios, a menos que sigan al Salvador que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Y termina esto diciendo: Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Desde el tiempo de antaño hasta la actualidad, Satanás nos ha sometido a pensar de la manera que Él quiere que pensemos. Nos ha hecho cambiar nuestros ideales, perjudicando de manera notoria nuestro pensar acerca del todo. Ha atacado tanto la santa ley de Dios como al humano creado por Él. Hemos estado sumisos en este mundo y Satanás se ha burlado de nosotros incontables veces, mostrando el futuro con el que acontecerá el fin del mundo. Y muchos más fragmentos de la Biblia a través de películas, videojuegos, series, anime y miles de estrategias usadas por el gran engañador. Prácticamente podemos decir que la Biblia es contada por Satanás a través de todas estas artimañas, pero de manera distorsionada y a veces para causar oposición contra ciertos bandos, como podremos ver en unos momentos, y también para cambiar el pensar de cada uno de nosotros. Vamos a dividir esta sección por dos partes: películas y videojuegos. Comenzaremos por las películas, y cabe aclarar, antes de comenzar, que Satanás ha introducido muchas verdades distorsionadas en miles y miles de películas, series, videojuegos y muchísimos más ejemplos que podríamos pronunciar, pero el video podría hacerse extremadamente largo, por eso nos centraremos en los casos en los que más fuerte aparece la evidencia y resumirlos para que no se haga tedioso. Tú mismo también puedes comenzar a analizar cada cosa que has visto con la Biblia y pidiéndole a Dios providencia y sabiduría para ayudarte a encontrar el engaño en el cual está hipnotizado este mundo. No solo en este caso de las películas, sino también en muchos otros. Ahora sí, comencemos con el primer ejemplo. Muchos hemos visto estas películas, o por lo menos en alguna u otra ocasión hemos escuchado hablar de ellas. En su momento yo las vi también, y eran furor por todo el mundo. Uno normalmente va y observa estas películas sin prestarle mucha atención a los detalles, o muchas veces los notamos, pero los ignoramos por momentos de adrenalina que generan estas mismas películas, o muchas veces por querer ignorar la verdad, también, en ciertos casos. En resumen, tenemos una película en la cual hay un villano llamado Thanos, que viene a invadir la Tierra. Los superhéroes se alían para intentar vencerlo, pero Thanos logra juntar las 6 gemas del infinito, que son poder, tiempo, alma, realidad, mente y espacio, los vence y borra a la mitad del universo, porque Thanos ve el universo como un lugar caótico debido a su enorme población, así que sin importar a quién deba enfrentar y los sacrificios que tengan que hacer, restaurará el orden a través de la muerte de millones de seres vivos. En la segunda película, vemos cómo los héroes se juntan, vuelven al pasado para recuperar las gemas y volver a la vida a la mitad del universo. Después podemos ver que lo logran, vencen a Thanos y así todo termina. Como toda película de superhéroes, siempre el bien triunfa. Pero, ¿qué tal si les digo que esta vez no triunfó el bien? Claro, Satanás logró mostrar la verdad, pero ocultándola con la mentira, de tal manera que no nos podríamos dar cuenta sin un análisis y un previo conocimiento acerca de la Biblia. Ahora, antes de comenzar con el análisis, quiero pedirles el favor de quedarse hasta el final del video, prestando atención a cada cosa mencionada y con su debido respeto antes de crear una idea errónea. Ahora sí, comencemos. Empezando por Thanos.
Un personaje que tiene un ideal, como anteriormente mencionado, de destruir a la mitad del universo para lograr restaurar el orden y evitar que siga el caos por su sobrepoblación. Por ello, debe hacerse con las gemas del infinito, que son poder, tiempo, alma, realidad, mente y espacio, y así concluir con su plan para que todo vuelva a un orden y perfección. Aquí, si lo vemos con ojos humanos, podemos pensar de que es un personaje normal, y que no hay nada de información que podamos asimilar. Pero hay más de lo que pensamos. Si alguna vez leíste el libro de Apocalipsis de la Biblia, podrás acompañarnos con los siguientes versículos del mismo. Si no, te recomiendo leerlo y ponerlo en similitud con el seminario de Apocalipsis de nuestros amigos de la Red Avenir. Lo que vendrá será como Dios ha dicho. Lo primero que podemos sacar es que en Apocalipsis ocurre algo similar en contexto a la mitad del universo destruida por Thanos. Solamente que acontece de manera diferente a la versión distorsionada por la película. El contexto es el mismo, pero las razones y las causas son diferentes. La serie de similitudes de acorde a eso es en escala menor, no es universal, pero sí dentro del sistema solar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente: Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Después en Apocalipsis 8, versículo 7, nos dice lo siguiente: El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Después, dentro del mismo capítulo, en el versículo 9, nos dice lo siguiente: Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Dentro del mismo capítulo después, también nos dice, en el versículo 11, Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El siguiente versículo nos dice lo siguiente: El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Después, en el siguiente capítulo de Apocalipsis, versículo 18, tenemos también esto: Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Esto puede ir dando una pequeña pista de hacia dónde voy con todo esto, pero seguiré contando. Si continuamos detallando en las cosas que ocurren en la película, podemos ver que Thanos tiene el control de las piedras del infinito, las cuales cada una tiene una función y sus nombres especifican qué puede hacer cada una: poder, tiempo, alma, realidad, mente y espacio, como anteriormente mencionados. Vamos a ver específicamente la función de cada una de estas piedras según Wikipedia. Gema del alma. Esta gema permite al usuario robar, manipular o alterar las almas vivas o muertas. La gema del alma otorga al usuario el control sobre toda la vida en el universo. Gema del tiempo. Esta gema le da al portador un control total sobre el tiempo, incluyendo el viaje temporal, desde el pasado primordial al distante futuro. Cualquier periodo es accesible o visible con este poder. Puede rebobinar el tiempo. La gema del tiempo otorga al usuario la omnisciencia y control total del tiempo. Gema del espacio. Permite al usuario viajar a cualquier parte del universo, aparecer en cualquier lugar o en todos los lugares, generalmente por medio de portales, mover cualquier objeto, ser vivo a cualquier parte del universo, saltar por el espacio o rodearlo. Esta gema otorga al usuario la omnipresencia. Gema de la mente. El poseedor de esta gema ve sus poderes mentales incrementados. Dar control mental sobre otros seres sin contradecir sus órdenes. Puede acceder a los sueños de cualquier otro ser. En fin, da todos los poderes psíquicos que existen al usuario. Usada conjuntamente con la gema del poder, es posible acceder a todas las mentes que existen en el universo al mismo tiempo. Esta gema también es la manifestación del subconsciente universal.
Gema de la realidad. Concede al portador sus deseos, aunque estos sean una contradicción de las leyes físicas, y hacer cosas que normalmente serían imposibles tratándose de magia, alquimia, transformar objetos inertes en vivos y viceversa. Crear cualquier tipo de realidad alternativa que el usuario desee. También puede crear ilusiones del lugar donde está el usuario. Con todo su potencial, cuando está respaldado por las otras gemas, la gema de la realidad permite al usuario alterar la realidad en una escala universal. Gema del poder. Contiene una comunicación con todo el poder, la fuerza y la energía que alguna vez ha existido o existirá, dándole al portador imitaciones de estos poderes. Aumenta los poderes de las otras gemas del infinito. Permite al portador mejorar cualquier habilidad y superpoder que tenga volviéndose invencible. Con todo su potencial, la gema del poder otorga al usuario la omnipotencia. Creo que ya podemos entender de hacia dónde quiero ir con todo esto, pero quiero seguir más aún todavía. Si nos ponemos a indagar aún más en todo lo que ocurre, podemos hallar algo bastante destacable y de gran evidencia que deja bastante perplejo. Y este es el nombre de la nave en la cual llega Thanos a la Tierra. Su nombre es el Santuario 2. Para poder entender lo que voy a decir ahora, los invito nuevamente a ver el seminario sobre el santuario de parte de nuestros amigos de la red Adevenir. El estudio del santuario vamos a poder comprender las cosas que van a acontecer en nuestro mundo. Pero básicamente, nosotros los adventistas tenemos un concepto acerca del santuario con el cual a Elena G. de White le fue revelado en visión para un mayor entendimiento de lo que ocurrió en esa época. De manera que se pudo entender de que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo dentro del santuario celestial. Cosa que podríamos asemejar esos dos lugares como el santuario 1, que sería el lugar santo, y el santuario 2, que sería el lugar santísimo. Si desean indagar más acerca de esto, pueden ir al video anteriormente mencionado. Y si aún no entienden a qué me estoy intentando referir con todo esto, voy a darles un último punto con el cual pasaremos a la conclusión de esta película. En una escena, Thanos se encuentra en el mundo del alma, en el cual este mismo sacrifica a su hija llamada Gamora para obtener la piedra del alma. En una Wikipedia de fans de Marvel, podemos encontrar una breve descripción de lo ocurrido y su causa. El sacrificio de Gamora fue el último paso necesario para que Thanos consiguiera la gema del alma. Cuando Johann Schmidt le informó a Thanos que para obtener la gema del alma debía sacrificar a algo o a alguien que él amara, el titán arrojó a su hija adoptiva por un acantilado con el fin de hacer efectivo el sacrificio. Todo para cumplir con su objetivo de volver al universo al orden. ¿Con qué podríamos asemejar esta escena tan evidente? Con nada más y nada menos que con la muerte de Cristo en el Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal modo amó al mundo, que no podía dar menos. Habiendo comenzado la obra de la redención del hombre, el Padre no escatimaría nada, por caro que le fuera, que fuese esencial para completar su obra. Proporcionaría oportunidades a los hombres, derramaría sobre ellos sus bendiciones, acumularía favor sobre favor, don sobre don, hasta que todo el tesoro del cielo estuviese abierto para aquellos a quienes vino a salvar. Habiendo reunido todas las riquezas del universo, y habiendo abierto todos los recursos de la naturaleza divina, Dios dio todo para el hombre. Eran su dádiva gratuita. Ahora sí, ya podemos ver con más claridad la gran similitud que hay entre Thanos y Dios. Solamente que Satanás causó distorsión en esta película para que se viera a Thanos como una mala persona, claramente aportándole de algunas facciones y actitudes que no son de Dios y algunos propósitos indebidos, de los cuales, queriendo dañar el nombre de Dios, aportó a este personaje que sería el villano de esta película. Satanás siempre usa un 90% de verdad y un 10% mentira en todas sus obras, de manera que la mentira tapa la verdad y vela nuestros ojos para no poder notarlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente: Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
De esta manera, Satanás engaña nuestras mentes a través de todas las obras y malicias que él realizó y sigue realizando en la tierra, causando así que cambiemos nuestro pensar, influyendo en nuestras mentes de manera subliminal, en ocasión al conflicto cósmico que está a punto de suceder y para que estemos en contra del gran Salvador que viene a rescatarnos. Podríamos seguir analizando y encontrando más similitudes en esta película, como por ejemplo, en la batalla final entre Thanos y los superhéroes, en la película de Endgame, simularía el juicio final que ocurre después del milenio de estar en el cielo en Apocalipsis, que podemos encontrarlo al final, pero eso se lo dejo a ustedes para poder asimilar y encontrar las evidencias. La próxima película es una en la que más evidencia clara se muestra, en la que podemos encontrar una increíble similitud junto a los acontecimientos futuros, que culminarán con el mundo, y la película se llama La Guerra del Mañana. En la película, podemos notar por su comienzo una escena que se desata en un campo de fútbol. A ojos de todos los espectadores y noticieros que admiraban este partido, un estallido se produce, causando que todos centren su atención en ello. De ese estallido, llegan unas personas del futuro avisando que una guerra estaba a punto de acontecer en un futuro cercano y que precisarían de su ayuda para poder combatir con una fuerza extraterrestre. Por lo cual, esa noticia se expandió por todas partes, alertando al mundo entero por ese gran acontecimiento ocurrido. Si ya pudieron observar el seminario de Apocalipsis de la Red Advenir, podrán ir encontrando ya un parentesco entre una escena ocurrida en Mateo 24, que se pone en parentesco también junto a Apocalipsis, sobre acontecimientos que ocurrirán en los días finales dicho por Jesús, y a esta escena que ocurre en la película. Y ello dice en el versículo 23 de este capítulo. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Para los estudiantes de la Biblia, ya sabemos que esta escena se refiere a cuando Satanás hará pasar por Cristo. Si pudieron ver el seminario de Apocalipsis varias veces mencionado para poder entender el mismo, entonces ya sabrán que el pueblo de Dios será perseguido por no cumplir con la ley dominical que se dictará en el mundo entero, sino que ellos siguen la santa ley de Dios, cumpliendo con el sábado, que es el santo día del Señor. Muchas cosas de las cuales estamos hablando y que hablaremos requieren de un estudio previo para poder entenderlas. En próximos videos habrá resúmenes que ayudarán a entender aún más, pero por ahora iremos citando videos en los cuales ustedes podrán revisar y comprender más de lo que estaremos hablando a continuación. En los dos videos que voy a estar mostrando en pantalla, también de parte de la Red Advenir, si ustedes los investigan, podrán deducir entonces que la razón por la cual el pueblo de Dios es perseguido es por la ley dominical encubierta por el cuidado del medio ambiente, en una manera muy audaz de parte de Satanás para que el mundo observe el día domingo, el cual irá en aumento hasta que sea obligado a observarlo, aún amenazando de muerte a los que no cumplan con esta ley. De la visión y de los propósitos del Papa está la cuestión del domingo vinculada al cambio climático. Antes de seguir, quiero dejar muy en claro que el cuidado del medio ambiente es más que correcto. Los hijos de Dios somos instados a cuidar y proteger lo que Dios ha creado, pero sabemos perfectamente que estas no son las razones reales por las cuales el gran engañador realiza esto. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Si recuerdan, anteriormente mencioné que Satanás se hará pasar por Cristo haciendo grandes señales y prodigios, inclusive haciendo bajar fuego del cielo, como nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Como podemos ver, Satanás hará algo que ningún ojo humano ha visto, ni ha oído. Algo que captará totalmente la atención humana por toda la tierra, haciendo que casi todo el mundo caiga ante ese gran engaño, también como nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que les realizo mi última pregunta, y es, ¿a qué estoy queriendo ir con todo esto? Si tenemos en cuenta todos estos factores,
y el siguiente texto de Elena G. de White, que es el siguiente, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Ordenando todas estas cosas, podemos llegar a entender que cuando ocurra todo esto de la ley dominical encubierta y Satanás se haga pasar por Cristo haciendo grandes señales y prodigios, las catástrofes comenzarán a ocurrir, porque la paciencia de Dios ha llegado a su límite como en tiempos del diluvio de Noé y se desatará su ira. Mediante esto, Satanás instará al mundo a ponerse en rebelión contra los que guardan y descansan en el día sábado del cuarto mandamiento, haciéndoles creer que todo lo que ocurre y lo que está destruyendo al mundo es su observancia, por lo cual, como anteriormente mencionado, instará a la persecución y a la matanza de los que profesan la verdad. En Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13, podemos ver más a fondo esto. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la verdad, el amor de ellos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Podemos entender que esta cita bíblica se refiere al fin del mundo porque nuevamente en unos versículos después reitera el versículo bíblico anteriormente mencionado. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora podemos ver una gran similitud en esta escena con lo ocurrido en el campo de fútbol. Algo increíble acontece en el campo de fútbol. Se produce un gran estallido, o mejor llamado agujero negro, por el cual llegan esos combatientes del futuro. Algo nunca antes visto por ojos humanos, y que podemos poner en paralelismo con las grandes señales y prodigios que hará Satanás, instando a todo el mundo a que los ayuden para vencer a los extraterrestres, que ponen en peligro la extinción de la vida humana en el planeta Tierra y que todo se destruya. No tenemos idea de cuáles serán las obras que Satanás hará y su método para hacerse pasar por Cristo para engañar a todo el mundo, pero podemos imaginar que puede ser algo por el estilo. Pero, ¿con esto estoy diciendo que los observadores del sábado son los extraterrestres que más adelante aparecerán en la película? Lo averiguaremos con más evidencia que ocurre al pasar el tiempo. En un momento de la película, además de toda esta evidencia, la familia del protagonista se preocupa por él, de manera que no aceptan la idea del viaje al futuro para salvar a la humanidad. Pero él les explica de que, si rechaza ese pedido del gobierno, probablemente ellos vayan por su familia y lo secuestren para que alguno de ellos vaya en lugar de él, prácticamente siendo obligados. De manera que podemos ver, poniéndonos en el contexto real, que Satanás obligaría al mundo, bajo cualquier método, a guardar el domingo y así poder ayudar a salvar al medio ambiente. Pero sabemos claramente que esas no son las razones por las cuales lo realiza. Podemos ver este acontecimiento en el siguiente texto de Elena G. de White. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristianidad contra los que se observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugios en puntos de difícil acceso en las montañas, pero muchos seres de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados a la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Continuando con el análisis, más adelante ellos viajan al futuro junto al protagonista, en el cual, al llegar, encuentran todo el mundo destruido por los extraterrestres. Al pasar el rato en la película, podremos ver a esos tan buscados extraterrestres, los cuales apodan espinas blancas. Mucho tiempo después, en el transcurso de la misma, después de haber pasado muchos acontecimientos de poca importancia, llegamos al momento en el cual la esposa del protagonista llega a la conclusión de que los monstruos habían estado en el planeta Tierra desde hace mucho tiempo, pero que estaban durmiendo en las profundidades del hielo de
Rusia, esperando al día en el que despertarían para la destrucción masiva. Comencemos a analizar esto que hemos dicho ahora, empezando por Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. En este contexto, si vieron el seminario podrán ver que estamos situados en el mensaje de la Odisea, que sería la última iglesia de Dios en la actualidad. Los versículos 14 al 16 dicen lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Con esto, podemos observar que la iglesia está en un estado de sueño, en el cual no decide si actuar o no. Cuando Dios se refiere a frío y caliente, quiere decir que si fuéramos fríos, abandonaríamos la fe y estaríamos en el mundo. Y si fuéramos calientes, creeríamos fervientemente en Dios y confiaríamos en Él, predicando su palabra a todo el mundo. Y entonces llegaría el fin. Como nos dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También tenemos varias citas del Ellen G. White que nos ayudan a entender que actualmente el pueblo de Dios se encuentra durmiendo. La obra de Dios está terminando rápidamente y por todas partes la maldad aumenta. Tenemos solamente un corto tiempo para trabajar. Despertémonos del sueño espiritual y consagremos todo lo que tenemos y somos al Señor. Su espíritu permanecerá con los verdaderos misioneros, dotándolos de poder para el servicio. Despertaos, hermanos, por causa de vuestra propia alma, despertaos. Sin la gracia de Cristo no podéis hacer nada. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Ni uno entre 100 de nosotros está haciendo algo más que estar ocupados en actividades mundanales y comunes. No estamos ni siquiera medio despiertos ante el valor de las almas por las cuales Cristo murió. Aquí ya comenzamos a encontrar similitudes entre las espinas blancas y el pueblo de Dios. Pero ahora que pronuncio el nombre de las espinas blancas, ¿por qué Satanás le habrá puesto este nombre a estos seres? Volviendo al mensaje a la Odisea, en el capítulo 3, versículo 18, podemos encontrar qué dice al pueblo de Dios. Por tanto, yo te aconsejo de que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Y si después vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, podemos encontrar lo siguiente. El título del versículo ya nos da una pista acerca de esto: la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Además de ello, podemos suponer que el agregado de espinas es porque causan alguna molestia en el mundo con la predicación del Evangelio, como nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que ahora ya podemos ir entendiendo un poco más acerca de a quién se parecen estas bestias extraterrestres a las cuales Satanás intenta dañar su imagen, hipnotizando a través de lo subliminal. Pero eso no es todo. También tenemos algo más que ocurre después de un rato de comenzada la película. Algo muy importante y evidente que quise dejar como prueba final. Nos encontramos en la escena en la cual el protagonista se encuentra en una sala de reuniones en la que se les está informando a todos los soldados sobre cómo son las bestias y lo que hacen. En un momento pronuncian las siguientes palabras: cada 6 días los espinas blancas desaparecen. Ellos vuelven a sus nidos. Lo llamamos su Sabbat. Es su día de descanso. Al cual podemos ir a Éxodo capítulo 20, versículo de 8 al 11, que dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sabemos que el séptimo día es el sábado, con lo cual son suficientes evidencias para asumir que las bestias extraterrestres que causan el fin del mundo al despertar son el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Concluimos de la siguiente manera, y es que Satanás está preparando las mentes a través del cine jesuita, o mejor dicho, Hollywood, para interferir en nuestros pensamientos, introduciendo de manera poco notoria una enemistad contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Diariamente podemos ver esto. Si
si nos ponemos a analizarlo, en la mayoría de películas, muchas veces de manera visible y otras veces ocultas en pequeños fragmentos de cada una de ellas. Hay algo que tenemos que entender, y es que Satanás es el príncipe de este mundo. Tras miles de años, su obra de engaño se fue perfeccionando. En cada momento que tuvo la oportunidad, ha podido engañar a miles y millones de personas de diferentes maneras. ¿Cómo podemos saber que Satanás gobierna prácticamente todo en este mundo? Por las siguientes citas bíblicas a continuación. En el contexto de Juan capítulo 14, versículo 30, nos encontramos en la escena en la que Jesús estaba por ir a ser apresado, para ser condenado a muerte en la cruz del Calvario. Jesús sabía que los soldados romanos se acercaban para apresarlo, por lo cual dijo a sus discípulos lo siguiente: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Después tenemos Juan capítulo 5 del versículo 18 al 19 que dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mediante estas pruebas podemos conocer que todo el mundo está bajo su control, por lo cual no podemos seguir durmiendo, no podemos seguir viviendo tranquilos en el mundo, no podemos seguir haciendo las cosas que hace el mundo. Debemos despertar de este sueño en el cual nos encontramos. Miles de personas y seres mueren al día, y ustedes podrán decirme: es normal, ocurre todos los días. Ese es el error, amigos míos. Esto que estamos viviendo no es normal, es toda una pesadilla la cual tiene que terminar, y terminará. Jesús nos dice lo siguiente en Juan capítulo 8, versículos 42 y 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mientras sigamos viviendo en el mundo, no podemos ser llamados hijos de Dios, sino que somos pertenencia del gran engañador Satanás. Y por esto es mi llamado a despertar. Recuerden estas palabras: la llegada de Cristo es inminente.